Bueno, entonces empecemos allá. Vamos a hacer un pequeño recorderis allí de lo que hicimos para preparar el entorno y todo lo demás. Lo primero que tenemos que hacer, pues obviamente la instalación de Golang. Los que tienen equipos Fedora, pues es un DNF install Golang, con la versión, la última que está allí disponible. ¿Es Golang? Sí. Allí es el framework de web. Entonces, cuando hagan la instalación de eso, tienen habilitado de una vez Go con un gestor de paquetes que él va a trabajar, ¿vale? Entonces es lo primero que tenemos que instalar allí. Una pequeña pruebita, un hola mundo sencillo, ¿cierto? Es package main, uno siempre debe especificar los paquetes en cualquier archivo que vayan a trabajar con Go, ¿cierto? Import fmt para poder hacer impresiones con formato. Entonces un main, la función principal, fmt printf hello world, listo. Y si eso funciona, ¿vale? Quiere decir que Go quedó bien instalado. ¿Cómo lo ejecutan? Simplemente un go run, el nombre del archivito, y ya si nos da la salida está trabajando Go. Esto está montado en el primer video ya, que fue lo que hicimos tal vez la primera vez allí en la capacitación anterior. ¿Listo? Luego hay que trabajar una carpetica donde va a ser el GoPad, es decir, donde él va a montar todas las dependencias o paquetes con los que uno quiera trabajar adicionales, como por ejemplo el framework G, el driver de MySQL, el framework GOR para trabajo con los objetos relacionales allá para la base de datos de forma automática. Entonces, ¿cómo obtiene uno esos paquetes? Lo primero que hace es crear el GoPad. Entonces, en mi caso yo creé una carpetica que se llama GoWord en el directorio home de mi usuario. Eso se puede hacer a través de un export, a export GoPad, igual a esa ruta que teníamos allá. Hay algunos editores que piden tener en esa ruta, en ese pad, donde están los binarios que se van a desplegar para que los reconozcan los editores y demás. No es obligatorio, él puede trabajar y lo reconoce seguramente si trabajamos con un editor como Atom o con un editor como Sublime Text. Preferible Atom es más integradito con Go, tiene muchos componentes adicionales que le permiten trabajar con Go. Entonces se hace el export de eso. La desventaja de este export es que cada vez que yo vaya a trabajar tengo que hacer el export para que esté disponible allí la variable. Entonces uno puede trabajarlo directamente, por ejemplo, en un archivo como en el environment de Linux, ¿sí? Simplemente es editar el environment. Por acá. Estableciendo en dónde está, o sea, cuál es la ruta donde yo voy a trabajar para eso. Después de que yo haya editado eso, simplemente hago un recargo de ese archivito. Y ya tengo disponible Go para trabajar desde la consola tranquilamente, ¿vale? Entonces, eso fue como el montaje de ese entorno. Después de que yo tengo hasta ahí, entonces lo que tengo que hacer es obtener los paquetes que yo necesito adicionales, entre esos el framework para el desarrollo en ambiente web, ¿cierto? Entonces simplemente va a ser con la instrucción go get de github /gingonic/gin, y ya él va a bajar y hacer la descarga automática de todo eso, ¿vale? Entonces con esto ejecuto simplemente esa orden, un go get, y le especifico qué paquete quiero. En este caso está en github.com gin-gonic/gin. Exacto, y ya tengo el framework para ambiente web. Ejecuto exactamente lo mismo, un go get, pero esta vez para el framework GOR, que es para los objetos relacionales con la base de datos, ¿sí? Y lo otro, en el caso del ejercicio que hicimos para la capacitación, se conecta con MySQL, ¿vale? Entonces un go get también de GitHub Go SQL Driver MySQL. Para Postgres creo que es PQ, el de Postgres, el driver de Postgres, pero eso con cualquier consulta que hagamos en internet pues sabemos cuál es el driver para Postgres. ¿Listo? Y se obtiene exactamente igual, ¿correcto? Ahora veamos por aquí el archivo que generamos la vez pasada, que es el que genera el API REST con los servicios para crear un usuario, para editar un usuario, para listar todos los usuarios, para eliminar un usuario. Creo que fue lo que definimos en esa vez. ¿Listo?
Entonces simplemente es un archivito en Go, que puede ser un archivo o pueden ser varios archivos. Si son varios archivos donde que todos tengan la declaración de package main y estén en la misma ruta, pues él hace el import automático. En caso de que tengan rutas diferentes, pues en el import uno puede enlazar esos archivitos, ¿cierto?, con la ruta relativa desde donde está mi archivo principal. En este archivo están montados todos, están los controladores, está el enrutamiento, está la función CORS, que es para permitir conexiones en local, y se podían trabajar por separado también, ¿vale? Entonces, lo primero que va a pedir él es el import de qué es lo que necesito. Les comentaba yo la vez pasada que estuve trasteando con un error que me decía donde find SQL, cuando trataba de hacer la conexión a la base de datos, y era porque faltaba ese pedacito de ahí. Yo pensaba de lo que había leído que con hacer el import de MySQL ya podía hacer conexiones a las bases de datos normal, y mentira, ¿sí? No reconocía la función SQL Open, por ejemplo, ni un SQL para ejecutar una cadena de consulta o algo por el estilo, y ese soporte nos lo da es Database SQL, ¿listo? Log para el manejo de logs, aquí conversiones de cadenas, y obviamente pues el GOR, que es el que vamos a utilizar para generar las tablas de forma automática, ¿cierto?, si no existen, el Gin para la parte web, y obviamente pues el driver de MySQL para podernos conectar con MySQL. Entonces, ¿qué hay en la basecita de datos MySQL? Únicamente la base de datos, y esa base de datos tiene configurados un usuario con unos permisos, no más, no hay tabla ni hay nada por el estilo ahí, ¿sí? Igualmente se podrían crear las tablas aparte y se cargarían simplemente desde acá. Entonces, una configuración para la cadena de conexión. Entonces la constante es de la base, el host de la base de datos, el nombre de la base de datos, el usuario de la base de datos y el password, ¿listo? Esa constante la vamos a utilizar más adelante ya cuando estamos trabajando con la conexión. Vamos a crear una estructura usuario, user, que va a tener los campos de ID, first name y last name, ¿sí? Ese ID es entero de 64, uno especifica aquí en Go, a diferencia de otros lenguajes, cuál es la longitud para este tipo de datos numéricos, ¿cierto? First name y last name son simplemente cadenas de caracteres, o son string. Para la base de datos los campos relacionados son ID, first name y last name respectivamente, y para el JSON, que es lo que vamos a utilizar nosotros para generar respuestas y para hacer peticiones, también son ID, first name y last name. Entonces uno configura en esa estructura de una vez todo eso y no se preocupe de en adelante nada más por trabajar con esa entidad como tal. ¿Listo? La función CORS que les comentaba, ¿cierto?, es un handler, como una especificación de los handlers que permite él, a través de los headers, de las peticiones que se hagan entre aplicaciones en este caso. Si la parte web, si la parte de interfaz la sirviera el mismo Go, no habría necesidad de hacer nada de eso. ¿Listo? O sea, es nativo, son peticiones internas que se harían, pues no habría ningún problema. En el caso del ejercicio, la parte web se desplegó sobre Apache, ¿sí? Entonces, al desplegarla sobre Apache, pues tenemos que decirle a Go, ¿sí?, que como es una petición que está en la misma IP, pero con un puerto diferente, entonces que acepte ese tipo de peticiones, que por seguridad muchos navegadores y muchos frameworks y muchas cosas de estas impiden ese tipo de peticiones, ¿vale? Entonces creamos una función CORS, ¿cierto?, donde le establecemos header allá para los orígenes de donde se hacen las peticiones, el tiempo máximo de esa petición, los métodos que se permiten, los encabezados que se permiten, para el contenido de esa página también, y por aquí para el manejo de credenciales. ¿Listo? Entonces es una funcioncita bastante sencilla. Sin embargo, por ejemplo, una característica: si yo quiero solamente peticiones de localhost, no quiero que desde ningún otro lado me hagan, pues establezco directamente allí, o establezco la IP que quiero que me haga peticiones, o si quiero aceptar peticiones de cualquier lado, un asterisco, ¿vale? Luego viene una función main, allí donde vamos a cargar Gin en su función por defecto, ¿sí? Uno podría cargar aquí enrutadores propios o alguna cosa por el estilo. Lo más sencillo es un default, Gin.default, y a través de ese SR es que vamos a manejar, por ejemplo, ese enrutamiento que queremos que hacer para generar el API REST. Es decir, a través de URL se pueden consumir los recursos y cuáles son los controladores asociados, ¿vale? Le digo que utilice la función CORS por lo que explicamos ahorita, de que son peticiones desde otro contenedor de aplicaciones, por decirlo así, no es desde el mismo server de Go. En B1 es el que vamos a trabajar, qué pena, es el que vamos a trabajar, ¿sí?, para generar esas rutas como tal. Entonces, el grupo completo de toda la aplicación va a través del contexto API B1, ¿sí?
Si yo quiero obtener los usuarios, bueno, eso lo vemos ahorita en cada uno de esos controladores. La ruta API/B1/user está asociado a un controlador que es getUsers. La ruta API B1 users con un ID va al controlador getUser solito. Si las peticiones son por get, si la petición es por post, la ruta API B1 user está asociado a este controlador. Si es por put, está asociado a otro controlador. Si es un delete, está asociado a otro controlador. Cada una de esas rutas especificadas como tal, ¿vale? Y se configuran unas opciones, porque por ejemplo los post, los put y los delete, como son peticiones que se generan locales, por lo que explicamos ahorita, y era necesario ese course, entonces él a veces lo redirecciona como una opción. Entonces necesitamos darle la opción desde un handler, ¿cierto? O un controlador directamente para esas peticiones, que vuelven y me las trabaje con lo que yo le pedí inicialmente, que era el put, el delete o el post. Las get son nativas, entonces eso pasa derecho sin necesidad de redirección, que fue otro problema que tuvimos allí cuando estábamos generando esa app. Y por último le decimos que eso corra por el puerto 8080 y ya tenemos el servidorcito esperando allá eso. Obviamente pues toca escribir esos controladores que tenemos allá. Otra función aquí es la carga de la base de datos, ¿sí? Entonces hay una variable de map que va a ejecutar o va a estar asociada como identificador a esa función initDB. En initDB va a trabajar con el framework Go, ¿cierto? .dbmap, y establezco una cadena de conexión con las constantes que tenía ya. La forma de esa cadena de conexión es el usuario y la base de datos, dos puntos, el password de la base de datos, @ el host de la base de datos, / el nombre de la base de datos. Entonces no difiere mucho de las cadenas de conexión de MySQL, por ejemplo, en este caso para cualquier otro lenguaje, que son por lo general esa es la misma cadena de conexión. ¿Listo? Aquí acepta parámetros adicionales, como por ejemplo el charset directo de la base de datos. Entonces yo la tengo seteada ya como UTF-8 para no tener problemas de caracteres, pues se la puedo setear también desde acá, desde la cadena de conexión. Y voy a utilizar la función SQL Open, que era la que me generaba el error ese SQL undefined, que salía mucho tiempo para establecer esa conexión. Le digo que a MySQL, y con la cadena de conexión DSN que establece acá. Este tipo de funciones tienen la particularidad que devuelven dos elementos. Si genera algún error, va a devolver el error. No sé si han manejado alguna vez las tuplas con Python o algo así, ¿cierto? Que uno puede hacer retorno de dos cosas y lo iguala a través de una tupla como tal. Entonces eso es más o menos como funciona acá. Si hay algún error, él lo reporta aquí, y si tiene algún otro, o sea, tuvo éxito la conexión, pues trabajaría directamente con DB el retorno, ¿sí? Hay una funcioncita creada acá que se llama checkError, ¿vale? Entonces, si ese error trabaja con un SQL Open File, es decir, no pudo conectarse porque hubo problemas de conexión y todo eso, entonces él la chequea, ¿listo? Luego hacemos en el dbmap, que es esa que se carga acá, como una sobreescritura de lo que tenemos acá, con el apuntador que trabajamos acá, la indirección, dbmap, y le pasamos allá la variable que cargaría en caso de que esto tenga éxito. Le decimos que el dialecto Go que vamos a utilizar es un dialecto de MySQL para tablas sino DB, en este caso tenemos una sola, con un charset UTF-8. ¿Listo? Eso es lo que podemos trabajar. Si yo no quiero ponerme en problemas y trabajar con lo que esté especificado ya directamente en la base de datos, pues simplemente no le pongo nada acá. Le digo que tengo un MySQL dialect o un Postgres dialect. ¿Listo? Y no tengo ningún problema. A ese dbmap le voy a agregar una tabla con nombre user, ¿cierto? La tabla con nombre user, y va a estar asociado a la estructura que dijimos de user acá, ¿vale? Se me perdió esta estructura, ¿listo? Entonces ya nosotros tenemos nuestra tablita con esa estructura de tal, y lo que hacemos es establecerle una llave, ¿cierto? Que es esa llave primaria directamente, que se llama ID el campo. Si la tabla no existe, cuando yo ejecute un dbmap create table if no exists, él la va a crear, ¿listo? De acuerdo a lo que yo le establecí acá. También va a chequear el error, estamos igualando el error, y no me interesa si tuvo éxito o no, simplemente si hubo error o no, ¿vale? Create table file y retorno dbmap. La función cita, simplemente si ese error es diferente de nulo, pues lo registra en el log, ¿vale? No hace nada más. Los controladores, entonces getUser, aquí es pura programación en Go. Entonces él lo que va a hacer es simplemente, tiene el trabajo con esa estructura, en este caso sería un array de tipo user, ¿cierto? De esa estructura que tenemos allá, cargado en la variable users, ¿listo? Va a ejecutar el select normalito, entonces un dbmap select, con esa estructura, select * from,
user. Trae todos esos valores, ¿cierto? Los carga ya, en vez de escribir allá todo el componente y hacerlo igual y todo eso, él automáticamente allá en user ya tiene todo el registro que produzca ese select, ¿cierto? Si el error es nulo, lo va a cargar como un JSON para generar el envío de eso, ¿listo? Si no, pues entonces va a generar también un JSON 404 el error. En este caso se supone que el único error que podría dar acá es que no existan usuarios en la tabla, ¿vale? Así igual funcionan todos los otros. GetUser pues obviamente solamente trabaja con un parámetro, ¿cierto? Ya les explico allá desde el otro lado cómo seteamos esos parámetros y todo lo demás. Acuérdense que esto va por una API que funciona como REST, es decir, una URL y al final tendrá el ID. ¿Listo? Entonces, él lo que va a hacer es ese select, lo va a cargar también en este caso en el user. Esta vez no es un array de tipo user, sino que es un user, es solo la estructurita que tenemos allá definida, ¿vale? Entonces, si eso no tiene ningún problema, ¿vale? Hace la conversión de eso, para eso es esa variable strcomp que tenemos allá, lo carga acá, hace la conversión de eso, y el contenido, lo que va a trabajar es el ID, user ID, el first name, user.firstname, last name, user.lastname. Ya tenemos cargado eso. Ese content es lo que carga ya como una respuesta JSON en caso de que tenga éxito. Si tiene algún problema, pues genera otra respuesta JSON, ¿cierto? A través del framework G, pero simplemente diciendo que no se encontró el usuario. ¿Listo? Esos comentarios que están en el archivito son simplemente cómo podríamos probarlo desde consola, cada uno de esos controladores. Hacer la petición desde un curl, comando curl del sistema. ¿Listo? El post, igual, trabaja con la misma lógica, pero esta vez con un insert into, ¿sí? Vean que se parece mucho a los prepare statement que trabaja uno en Java, ¿cierto? Luego simplemente sería pasar los valores que tenemos allá, user first name, user last name. Él lo ejecuta igual, si no tiene ningún problema, lo carga como una respuesta JSON y lo envía. ¿Listo? Ese sería para el insert. Para actualizar, primero verifica la existencia del mismo. Si eso existe, pues entonces va a ser allá directamente un update con lo que haya cargado en user acá directamente. Si no existiera, pues, perdón, si no puede hacer la actualización, update file, y si no existe o no tiene información en este caso, perdón, es el otro error acá, avisa que los campos están vacíos y si no, pues que el usuario no fue encontrado, ¿sí? El borrado funciona muy parecido a la carga, solamente que en vez de hacer la carga, pues va a ser un delete de lo mismo, dbmap delete y pasa el usuario que quiere borrar. ¿Listo? Y aquí está el otro, el de option. Entonces cuando se van esos ese post y todo lo demás por allá por el option, es lo que hace es garantizar que los métodos delete, post y put tengan permisos, ¿cierto? Desde esa funcioncita, y le establece el content type para los mismos. Quiere decir que nos garantiza y nos redirecciona ya directamente a que haga la petición por put, por post o por delete, que son los que tienen problemas, ¿vale? Eso es el API. Ese API, ¿cómo lo corremos? Pues simplemente allá desde la consola yo voy a buscar la ruta. Estoy en el escritorio, tutorial go, y le digo go run main.go. ¿Sí? Si fuera más de un archivo que tuviera que ejecutar en ese momento, diría run *.go y él lo ejecuta todos los que tuviera ya dentro de esa ruta. Si no hubo ningún error, entonces tengo toda la carga ya de mi API ya funcionando en el puerto 8080. ¿Listo? En ese puerto 8080. Ahora veamos lo que se hizo con Angular para poder consumir eso. No sé si lo vemos primero funcionando antes de explicarlo como tal. Este es el test. Este de acá. Localhost, eso fue test, pero no test 01 sino test 04. Eso se murió el Apache, que pasaría aquí.
es una aplicación bastante sencilla, simplemente pues nos va a mostrar los usuarios que tenemos allá en la basecita de datos. Si yo quiero crear un usuario nuevo, pues escribo el nombre. Esto que está cargando aquí es simplemente para verificar cómo está trabajando Angular con esas variables. Ahorita cuando veamos el código ven el por qué se actualiza esto automáticamente sin necesidad de hacer nada raro por allá. ¿Eso está haciendo Toreco? Sí, o sea, ahí está funcionando sin necesidad de ir y volver ni nada por el estilo. Entonces yo le digo aquí simplemente que me agregue un nuevo usuario, que son esa información que tiene allá él, y yo por aquí apareció el señor Carlos Montenegro. ¿Listo? Igual si yo quisiera por ejemplo eliminar uno o actualizar uno, no sé, vamos a actualizar este Marta P. Espinosa, yo le digo update this user, listo, ¿vale? Dentro de la lógica de la aplicación, después de que se actualiza, pues simplemente recarga como si fuera a generar un nuevo usuario, pero que no se han limpiado los datos que se tienen allá en eso, ¿listo? Igual si yo quiero remover alguno, digamos vamos a remover este señor Juan Díaz, remove this user, ya quedó de la lista de usuarios como tal. Igual falta limpiar datos ahí, ¿listo? ¿Cómo funciona eso? La estructura del proyectico que tenemos allí, ¿cierto? Es la siguiente. Entonces tengo unos controladores, esto ya es adornos, tengo unos servicios, ¿vale? Y tengo aquí un index. Si yo quisiera que en base a una ruta cargara una información u otra, pues todo eso lo podría trabajar en templates, y lo que hago es incluirlo en un configurador para que me cargue o no me cargue esa sección. O sea, Angular está pensado para trabajar como aplicaciones de una sola página. Entonces yo tengo simplemente una paginita y cargo no componentes de HTML de acuerdo a la URL con que esté trabajando, o de acuerdo con condicionales que maneja Angular en página directamente, que es como está cargado acá. ¿Listo? Ese Angular, ¿qué ventaja nos da? Que pues vamos a utilizar JavaScript sin necesidad de escribir JavaScript. Entonces nosotros tenemos allá un index, ¿cierto? En ese index es donde está toda la aplicación completa, ya sencillamente es algo muy parecido a establecer un front controller directamente en página, ¿sí? Que lo hacía uno de repente con PHP o lo hacía con Python, pues aquí directamente está pensado para funcionar de esa manera. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo yo allá? Tengo mi documento HTML, lo voy a declarar dentro de HTML que eso va a estar asociado con una aplicación Angular que se llama mi app, ¿sí? En GApp, aquí tenemos un problema, por ejemplo, cuando yo vaya a validar ese documento HTML como tal, me va a decir que no es válido por el trabajo o el enlace que tiene con Angular. Si yo quisiera que eso fuera válido, tendría que, en vez de trabajar con ngapp, escribir data-ngapp y de repente puede que pase o no por el validador. O sea, no se garantiza, pero sería la forma recomendable de hacerlo si quiero validar documento HTML. Si yo lo que quiero es programar y hacerlo de forma rápida, pues el estándar normalito allá que es ngapp. ¿Listo? Normal el documento, el manejo de la hoja de estilo, los scripts, ¿vale? Entonces, obviamente, pues Angular, ¿sí? En este caso está descargado, pero uno podría linkear la página ya directamente para evitar problemas de conexión acá, pues lo descargué y lo monté. El archivito de controladores y el archivito de los servicios, ¿listo? En body también linkeo ese body en ngapp, podría ser solamente acá, podría ser solamente acá, igual lo importante es que esté linkeado esa página HTML con la aplicación, y voy a trabajar con un controller, ¿cierto? En gcontroller test controller, que es eso, las funciones que están declaradas allá directamente, ¿listo? Un header normalito, un section normalito. Bueno, aquí este section está asociado con un controlador directamente, en gcontroller get all user. Ese controlador lo que va a hacer, encargarse es de ir a hacer la petición al API REST y traer todos los usuarios, pero ya vemos cómo funciona todo eso. Todos estos ngController, ngapp y todo lo demás son los que se conocen en Angular como directivas de Angular. A través de esas directivas pues uno establece cómo asocia las secciones o los componentes de ese HTML a lo que está trabajando directamente con Angular. Esta es una sección, por ejemplo, que ella hace una verificación, ¿cierto? Si dentro del contexto de la aplicación, dentro del alcance del scope de esa aplicación, ese user.exist es igual a 1, se visualiza la sección, y si no, no se visualiza, ¿vale? Entonces esa directiva lo que está es estableciendo eso directamente. Dentro de esa sección es donde se van a mostrar todos esos usuarios como tal. Entonces el user list que tenemos allá, un H3 normalito,
una lista, ¿cierto? No ordenada, en este caso, donde los LI, los list item, van a trabajar como si fueran con un for each para todos los valores que encuentre a través de la directiva ngRepeat. Entonces se establece igual que esos for each, un p in users, ¿vale? Para cada uno de los elementos que aparezca ahí, pues se establece un vínculo, ¿cierto? En ese vínculo se va a trabajar con la directiva ngClick, es decir, cuando se le haga clic, ejecute un selected ID y le paso como parámetro el PID que esté asociado a ese usuario que se vaya pasando por ahí en ese momento, y va a mostrar, ¿cierto?, el ID del usuario, el primer nombre y el apellido de ese usuario. ¿Listo? Otra sección que se va a mostrar en caso de que el usuario, si le hagan clic a uno de estos usuarios, si se carga ese valor o ese dato que está asociado al contexto de esa aplicación, que es igual a 1, entonces va a mostrar ese título de allá, ¿sí? Con el user ID, ya vemos de dónde salen ahorita todos estos elementicos por acá. Monta un formulario común y corriente. La diferencia es que yo no tengo que asociar ese formulario directamente a una acción ni nada por el estilo, sino que lo asocio al controlador como tal. Como me interesa es que esos datos se puedan editar de los que se han cargado, pues cargo un modelo, un ng model, y le digo user first name, que se ha cargado directamente cuando se hizo clic sobre el usuario en particular, y el otro controlcito, ¿cierto?, a un user last name. Entonces ya tengo dos variables que son del contexto asociados directamente a eso. Si esas se han modificado en algún momento, como por ejemplo cuando ocurre el clic acá, pues ese valor se va a cargar ahí en la aplicación, ¿vale? Esto es simplemente para que muestre cómo se va modificando allá el JSON de lo que se está trabajando con eso. ¿Listo? Otra sección donde ese usuario no exista, es decir, para el caso de que voy a trabajar con un new user. ¿Listo? Entonces, un formulario también asociado a ese ng model, user first name, user last name, por eso que cuando funciona la aplicación, si no se han limpiado eso, me está dejando la carga de lo último que tenía él ahí, ¿vale? Igual también para mostrar el JSON de lo que estoy trabajando allá, lo que estoy cargando en esa estructura de user. Y un botón, que en este caso sí está metido allá dentro del formulario, pero no está asociado a un envío ni nada de eso del formulario, sino que está asociado, en el caso de que se le haga clic, a un controlador, una funcioncita de ese controlador, que es la función A. ¿Listo? Fresco. Vale. Hay otros botones allá que están asociados a otros controladores con la directiva ngClick, edit user y delete user, ¿sí? Y de resto no hay nada más allá en ese index.html, y esa es toda la aplicacioncita ahí. Ahora, los controladores, esos controladores que teníamos allá, yo lo que estoy declarando aquí es un módulo que sería la aplicación directa de Angular, ¿sí? Que se llama MyApp. Está asociado también a unos servicios, que es ese test service que tenemos aquí asociado. Si no está asociado directamente y todo ocurre en los controladores, yo no voy a necesitar consumir nada ni nada por el estilo, sino que todo ocurre en los controladores, pues no tengo que poner nada acá. Eso sí quedan los corchetes abiertos y cerrados, decirle que no tiene nada asociado. Entonces, ese módulo MyApp tiene entonces unos controladores, en este caso 3 controller, que es esta función que tenemos acá, donde trabaja con las variables scope, test request, test control, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esa funcioncita test controller que trabaja con ese scope y con ese test request, lo primero que hace es declarar para el scope un users, ¿cierto? En este caso, pues vamos a trabajar con un JSON allá para eso se abre vacío y se cierra ahí directamente, y un user, ¿cierto? Que son los que vamos a cargar después en eso. Entonces, scope.get al user, una función anónima asociada a ese identificador, ¿cierto? ¿Se acuerdan que cuando estábamos configurando las rutas asociábamos ese controlador a un get de la aplicación, ¿vale? Entonces él lo que va a hacer es, a través de ese test request que está asociado acá, ¿listo? Va a cargar o va a ejecutar el users, y en caso de que esa ejecución tenga éxito, ¿cierto? Él va a cargar todos los datos que traiga de allá directamente en el scope user, que fue el que quedó declarado acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él hace la petición del servicio, ese servicio pues está montado acá, users,
¿listo? Que es una función que lo que va a hacer es la petición get con el path que tiene configurado acá, que es http localhost 8080 API v1, que es donde está publicado ese API REST, ¿cierto? Y lo asocia a esa ruta, le pone la partecita de users, es decir, para poder cargar los datos, el select completo de todos los usuarios que están en la base de datos, que fue lo que vimos ahorita ya en ese controlador, y lo retorna esa variable global. ¿Listo? Igual cuando vaya a cargar un solo usuario o cuando vaya a borrar un usuario, vean que este por ejemplo también está asociado al get, que fue lo que configuramos allá. Este está asociado al delete, ¿cierto? Con cada una de las rutas. La función agregar, esa función add, recibe esos parámetros field y last, ese data lo arma, lo que está armando el JSON, y hace la petición post para ese mismo, con el mismo path user, y pasa el data directamente. ¿Listo? Y retorna ya el resultado de lo mismo. Igual la función editar hace lo mismo, pasa el ID como parte de la URL y pasa el data, que es lo que está armando acá. ¿Listo? Esos son los servicios con los cuales va a trabajar. ¿Listo? Que esto es como una factoría de esa generación de esos servicios allí. ¿Listo? Y los controllers pues trabajan directamente con esa factoría. ¿Sí? Si voy a ejecutar un getUser, acuérdense que esos están asociados allá directamente a las acciones que ocurren en la interfaz, pues va a ejecutar una función anónima donde a través de ese test request hace la solicitud de ese servicio user, pasa el ID a través del scope, y si eso tiene éxito, pues va a generar allá la carga de esos data, lo va a montar en el scope. En este caso dice que el usuario existe igual a 1 y que el user exist también es igual a 1, ¿vale? Eso simplemente allá por la lógica como está montada ahí directamente. Uno que no hace consumo de ningún servicio, simplemente pone en el scope el user ID, que es el que ocurre cuando se le hace clic al usuario o al listado de usuarios que tienen allá, ¿listo? Y carga ese usuario como tal. Entonces, al poner esto en el scope, vas a ejecutar esta función y él lo que hace es trabajar con ese scope.userid. ¿Listo? El borrado funciona de forma similar, simplemente le pasamos allí el ID, ¿cierto? Si eso tiene éxito, genera ese alert que vimos allá funcionando en pantalla, establece que el usuario user.exist igual a 0 y vuelve a cargar todos los usuarios. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, debemos haber programado la parte de limpiar los datos. Un edit user también, entonces dentro del scope lo que hago es cargar el user.fieldName, que es el model que está asociado a ese formulario, a ese campito particular del formulario, ¿sí? Inicialmente las pruebas se hicieron simplemente con una captura por un prompt de JavaScript, ¿vale? Que fue lo que funcionó allí inicialmente, pero queríamos hacerlo a través del formulario. Él verifica, si eso viene nulo, pues simplemente es un return, no ocurre nada. Igual para el last name, si viene nulo también no ocurre nada. Y luego llama al servicio edit de la factoría ya directamente, listo, y le pasa los parámetros que él le está pidiendo. Si eso tiene éxito, entonces carga otra vez el get al user para que se refresque esa presentación allá. ¿Listo? Este es el de adicionar, el anterior es el de editar, funcionan exactamente de la misma forma, solo que en vez de eso pues llamaría al add de la factoría de servicios, y eso es todo. ¿Listo? Entonces aquí en mi aplicación, cuando ocurre esto, él setea el ID, al setear el ID luego va y pide el servicio de carga de ese usuario, lo carga. Si yo lo quisiera editar, ¿sí? Lo que está ocurriendo a nivel del JSON, le digo que me lo actualice y ya él quedó actualizado. Ya ahí fue, hizo la consulta otra vez y mostró la lista de usuarios allá. Yo quiero borrar, vamos a borrar aquí a Carlitos. Listo, y todo de forma muy sencilla de programar, ¿vale? ¿Hay alguna preguntita hasta ahí? No, fresco. Igual está quedando grabado, por cierto, vamos a parar hasta ahí si no hay preguntas, entonces, para hacer la publicación de eso. ¿Listo?